Jajaja, eso solo fue una brisa para mi cuerpo, diría Odín con una pequeña sonrisa mientras veía a su rival. Quiero que sigas diciendo eso cuando te masacraré a golpes, diría Rin mientras se lanzó a una gran velocidad. Mocosa, solo eres palabras, diría Odín cuando empezó a esquivar los golpes que iban a grandes velocidades, cada golpe lo esquiva fácilmente. Imposible, ¿cómo es capaz de esquivar mis golpes tan fácil?, se diría Rin en sus pensamientos, cuando no fue capaz de ver uno que le dio de lleno, sacando la disparada hasta colisionar con escombros que se habían generado en la batalla. Rin, vamos de pie y demuestra ese gran poder de él que tanto hablas, o estuvieron en esa realidad solo jugando, diría Odín detrás de la guerrera cuando le impactó una fuerte patada. Rin fue enterrada aún más profundo en esa arena de combate mientras algunos huesos fueron destruidos por los impactos. Cañón de luz, diría Odín cuando un gran ataque salió disparado al cráter a una gran velocidad. Escudo de magia, diría Rin cuando un fuerte escudo de magia del caos se formó mientras dentro solo se vio una gran explosión por el impacto. Vaya, tiene unos buenos reflejos, diría Odín mientras esquivó dos bloques patada que solo le cortaron unos cuantos mechones de su cabello. Es imposible ante Goku en su batalla, no mostró este poder, diría Rin en sus pensamientos mientras seguía lanzando ráfagas de puñetazos. Estúpida, entre más puñetazo lance más, se irá cansando, diría Odín cuando le impactó un fuerte puñetazo en todo el abdomen. Rin solo escupe sangre por el brutal puñetazo mientras cayó de rodillas por el fuerte dolor. Golpes de lamentos, diría Odín cuando lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad. Ya es suficiente de esta estupidez, diría Rin mientras su intensa aura carmesí se hacía presente. Odín solo se cubrió de las fuertes ráfagas de ki que fueron expulsadas mientras retomó su postura viendo a su rival. ¿Qué pasa ahora? ¿Tienes miedo, por eso te alejas?, diría Rin cuando se lanzó a una gran velocidad. Vaya, su velocidad y fuerza han aumentando, esto se pondrá más interesante, diría Odín cuando se lanzó a una gran velocidad. El impacto de sus puños hizo temblar todo ese gran planeta donde veloces rayos se empezaron a ver que se impactan fuertes golpes. Por cada impacto de sus puños fuertes explosiones se iban generando. Rin tenía muchas dificultades para esquivar los golpes que le iban dando de lleno. Odín a una gran velocidad le impactó una fuerte patada. Rin salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo de ese planeta que levantó una fuerte explosión. Poneos de pie que esto no se termina, diría Odín mientras veía seriamente a su rival. Jaja, como lo has dicho, esto aún no se termina, solo es el inicio de un apocalipsis, decía Rin mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su nariz y la de su brazo. Ay, Rin, mírate abajo de tus superiores, como lo ha sido siempre, eso nunca lo cambiarás, tu destino está ahí, diría Odín cuando de un milisegundo ya se había puesto frente a la guerrera. Imposible, no lo vi cuando se movió, se diría Rin cuando con mucha dificultad logró esquivar los brutales golpes. Odín solo dio una pequeña sonrisa cuando de una veloz patada mandó a Rin a estrellarse al suelo de nueva cuenta mientras soltó un bocado de sangre mientras veía seriamente a su rival. Vaya, si sigo así te terminaré destruyendo todos los huesos uno por uno, diría Odín serio. Odín, dime qué haces en los reinos inferiores y más específico, entrometiéndose en el camino del destructor de dimensiones, diría uno eternal que estaba en su palacio en el fin de los tiempos. Solo me divierto con estos seres inferiores y no me interpongo en el camino del destructor, diría Odín serio. ¿Piensas que soy estúpido? He visto la batalla que han tenido, la batalla que el Saiyajin creó el mundo sin fin para luchar si no hubieran destruido todo lo que había a más de billones de kilómetros, diría el eternal. Aguafiesta, solo terminó a esta débil y iré a tomar mi lugar en el trono del palacio, diría Odín. Cabe recalcar que la charla fue mental. ¿Qué le pasa? Porque no se ha movido, diría Rin mientras a una gran velocidad lanzó una fuerte patada. Atacar con la guardia baja a un rival que bajó de tu parte, diría Odín cuando le volvió a impactar una fuerte patada. Rin salió disparada hasta colisionar con escombros que creó otra fuerte explosión. Lanza del caos, diría Odín cuando una lanza con un gran poder cayó en sus manos que el mismo reino se sacudió por la aparición de la lanza carmesí que fue enviada a su dimensión de nuevo. Maldición, ¿por qué me quitas el arma?, se diría Odín en sus pensamientos. No eres digno de levantar el arma del caos, diría la eterna dueña de la lanza. Bueno, usaré la espada rompe tormenta, diría Odín cuando una gran espada cayó en sus manos mientras fuertes rayos caen en todo ese lugar. Espada del abismo, diría Rin cuando una espada de un gran poder cayó en sus manos también mientras hizo temblar ese planeta. Vaya, diosa, Rin tiene un arma de un buen material, lo malo que no te será útil para enfrentar el arma para destruir las dimensiones, diría Odín cuando se desplazó a una gran velocidad.
Respira, calma tu ser y convierte uno con la dimensión, diría Rin cuando con agilidad esquiva el corte y ella logró cortarle el brazo a su rival. Odín se sorprendió por eso que vio a un destello carmesí que iba a donde él. Muere corte celestial, diría Rin cuando su velocidad se duplicó. Defensa del caos, diría Odín cuando una capa de poder del caos se hizo presente. Rin impactó la capa del guerrero, que el impacto creó una fuerte onda expansiva que arrolló todo a su paso. Ese es el mayor corte, diría Odín con una pequeña sonrisa mientras se aleja. Imposible, no debería haber pasado eso, se diría Rin cuando sintió escalofrío al ver el aura del guerrero que tenía enfrente, que solo su mera presencia era la de un dios supremo. Respiración total, cortes múltiples del rayo, diría Odín cuando se lanzó a una gran velocidad. Imposible, su velocidad es superior a la mía, aunque entrenará por trillones de años, no lograría eso, diría Rin ya sin posibilidad de ver al guerrero. Ya basta, Odín, por el poder del líder de los Eternal, te invoco a el palacio, diría el líder cuando Odín desapareció de la dimensión. ¿Qué pasó?, diría Odín viendo a el líder. Te di una advertencia y la pasaste por alto, ahora estarás en el Palacio Supremo hasta que te lo ordene, diría el líder. ¿Te crees el líder? Si él despierta de su largo sueño, sentirás el verdadero terror, diría Odín mientras se iba del trono. Volviendo a la dimensión original. Parece que todo está perdido, diría Ikari mientras estaba de rodillas ante los demás guerreros. No, eso nunca, yo un rey nunca estará de rodillas, yo el rey Arturo, el rey más temido de su omegaverso, no me podrá así ante guerreros inferiores, no importa si muero en intentar defender a mi gente, diría Korra mientras se ponía de pie, su intensa aura dorada se hacía presente que todo estaba temblando. Cientos de guerreros se lanzaron a grandes velocidades atacando a la guerrera. Korra a gran velocidad los iba eliminando sin piedad del rey, cada paso que iba dando mataba a los guerreros mientras iba a atacar a la que tenía a su hermana a sus rodillas. ¿A dónde vas?, diría Seilad mientras lanzó una brutal patada a su rival. Korra la detuvo fácilmente y a una gran velocidad le impactó una brutal patada. Seilad escupe saliva por el brutal impacto que recibió. Ese es tu poder como una de las guardianes del rey del reino, te debería dar vergüenza ese poder, diría Korra mientras iba caminando lentamente donde su rival. Jaja, si no has visto nada de mi poder y ya estás cantando victoria, diría Seilad mientras tenía una pequeña sonrisa. Canto victoria antes de tiempo porque dijo la verdad, una guerrera con tu poder no podrá ni tocarme, diría Korra al oído de la guerrera. Imposible, ¿en qué momento se movió?, diría Seilad mientras se alejó a gran velocidad. ¿A dónde vas?, diría Korra cuando la tomó de la pierna y se la cortó brutalmente mientras de un fuerte puñetazo la enterró en todos los escombros. Por meterte en mi camino sufrirás las consecuencias, diría Korra cuando se movió a una gran velocidad y tomó de la cara a la guerrera y la arrastró por todos los escombros hasta lanzarla a una gran velocidad a una pared ya destruida del palacio mientras creó una explosión por el impacto. Maldición, la diferencia de poder es como el cielo y la tierra, diría Seilad mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su nariz. Vaya, veo que aún tienes agallas de ponerte de pie, diría Korra con una pequeña sonrisa mientras iba lentamente donde su rival. Tú no me ganarás, diría Seilad mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte puñetazo. Vaya, qué patética velocidad tienes, diría Korra cuando la tomó de la cara y la volvió a estampar con el suelo que creó un gran cráter. Te pones de pie por segunda vez y sentirás la furia de la reina, Korra lo diría seria. Tú no me darás órdenes, diría Seilad mientras se ponía de pie, pero en eso sintió una fuerte presión que le cayó, que de golpe cayó de rodillas. Te lo dije, diría Korra enojada por interferir en su camino. Jaja, esto no es nada para mí, gritó Seilad mientras se puso de pie y su gran poder se hacía presente. Vaya, veo que ahora estás mostrando los dientes, diría Korra cuando esquivó una veloz estocada que iba a donde ella. Pero aún así no eres una digna oponente, diría Korra cuando lanzó un fuerte puñetazo. Pero cuando lo lanzó atravesó el cuerpo de la guerrera como si de una ilusión tratase. Cuarta explosiva muerte sangrienta, diría Seilad mientras lanzó el fuerte puñetazo. Golpes míticos de la luz, diría Korra cuando sus puños se rodearon de poder de la luz y le impactó el fuerte puñetazo a la guerrera. Seilad no fue capaz de impactar su golpe ni de esquivar, que recibió un fuerte daño por el fuerte golpe, que cayó de rodillas tomándose el abdomen por el fuerte dolor que sentía. Korra cayó de golpe en el suelo, que solo su caída levantado una fuerte explosión. Maldición, aún no logro ser rival para ella, diría Seilad mientras se volvía a poner de pie. Espada de aire, diría Korra cuando su espada legendaria apareció mientras un fuerte viento se sintió. Cortes múltiples del caos, diría Korra cuando se lanzó a una gran velocidad con el corte.
Imposible, si esa espada me impacta estaré perdida, diría Seilat cuando vio el veloz rayo que iba a donde ella. Pero en eso vio la espada maldita que le defendió y a su portadora. Cuida la inútil que tenía a mis pies, diría Akame mientras veía con una pequeña sonrisa a su rival. Como diga señora, diría Seilat mientras se iba de ahí. Vaya, después de todo por fin das la cara estúpida, diría Korra con una pequeña sonrisa. Espero seas alguien porque no quiere perder mi tiempo, diría Akame cuando lanzó un veloz puñetazo. Yo, Korra, el rey más temido de los tiempos, no me dejaré ganar por una simple diosa del rayo, diría Korra cuando tomó el puñetazo que iba a donde ella. Ambas guerreras empezaron a forcejear. Fuertes vientos empezaron a ser expulsados por la fuerza que ambas estaban ejerciendo. Korra, al ver la defensa de la guerrera libero, lanzó una veloz patada. Akame a gran velocidad tomó la pierna de la guerrera y la estampó fuertemente con el suelo, que creó una fuerte explosión. Imposible logró predecir ese golpe, se diría Korra en sus pensamientos, mientras se ponía de pie mientras veía a su rival. Eres muy clara cuando lanzas los golpes, diría Akame detrás de la guerrera cuando lanzó un veloz puñetazo. Cuerpo indestructible de diamante, diría Korra cuando su cuerpo se envolvió en diamante. Akame impactó el diamante, que su puño fue destruido por completo mientras a una veloz velocidad lanzó una veloz patada. Korra la esquivó y le clavó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Akame esta vez no fue capaz de ver el golpe que le dio de lleno, que la sacó disparada unos cuantos kilómetros hasta que se logró detener. Sus golpes son más fuertes de lo normal, diría Korra cuando solo vio a un veloz rayo que iba a donde ella. Activación escudo a balón, diría Korra cuando el fuerte escudo se creó. Akame le impactó un fuerte puñetazo, pero no logró destruir el fuerte escudo. Ahora caerás en un abismo sin mirarme a los ojos y sufre por la eternidad, ojo místico del caos, diría Korra cuando su ojo brilló intensamente. Akame por instinto vio a los ojos de la guerrera cayendo en una ilusión mientras cayó, tomándose la cabeza del dolor que estaba sintiendo. Ahora espada Excalibur, corte sangriento, diría Korra cuando su poderosa espada se hacía presente, lanzando el fuerte corte a gran velocidad, pero en eso una espada se interpuso en su camino. ¿Qué pensaste que unos simples ojos místicos me harían caer? Estás equivocada, diría Akame mientras estaba deteniendo el corte de su rival. Rayo nacimiento 20 chispazos, diría Akame cuando se empezó a mover a grandes velocidad. Despierta poder destello veloz de luz, diría Korra cuando se empezó a mover a grandes velocidades. Por el cielo solo se empezaron a ver a dos veloces rayos que iban impactando sus espadas una y otra vez. Cada impacto creaba fuertes ondas de vientos. El reino estaba empezando a sufrir las consecuencias de las batallas. Vaya, no lo haces nada mal, diría Korra cuando lanzó un fuerte corte. Y eso que no uso mi máximo poder, diría Akame cuando se desplazó a una gran velocidad y le clavó un veloz puñetazo en todo el abdomen a la guerrera. Korra escupe un bocado de sangre por la magnitud del golpe que recibió. Vaya, golpes así de simple te cuesta verlos, diría Akame cuando se movió a una gran velocidad y lanzó otro fuerte golpe. Korra lo logró ver y lo esquivó y a una brutal velocidad clavó un veloz puñetazo. Akame esta vez no tuvo suerte, que no vio el golpe que le dio de lleno, que la logró moverse unos cuantos kilómetros, y a una gran velocidad retomó su postura y lanzó el veloz puñetazo. Ambas le dieron inicio a un feroz intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades. Korra lentamente iba empezando a tomarle delantera en la batalla, que comenzó a impactar veloz puñetazos en puntos vitales de su rival, y a una gran velocidad logró romper la defensa de Akame, la cual recibió los fuertes golpes en los puntos vitales, que cayó de golpe en el suelo escupiendo sangre por el dolor que empezó a sentir. Vaya, la poderosa Akame no es más que una charlatina, diría Korra cuando le dio la espalda y se iba a mover a gran velocidad donde su hermana. Primera postura. Destello del relámpago, cortes infinito tiempo, diría Akame cuando toma de las piernas a la guerrera y le cortó ambas piernas y a una gran velocidad iba a cortar el cuello de la guerrera. Cuerpo indestructible de diamante, diría Korra cuando su cuerpo se envolvió en una fuerte capa de diamante. La espada de Akame impactó el diamante, que solo lo agrigentó nada más. Y la guerrera tomó distancia mientras veía a su adversario. 9 pilares de fuego y hielo, diría Korra cuando un poder frío y caliente se hizo presente alrededor de ambas mientras Korra veía a la guerrera. Ahora cadenas heladas y cadenas del inframundo ardan hasta el fin de los tiempos, diría Korra cuando las cadenas atraparon a su adversario. ¿Ja que piensas que unas simples cadenas me lograran detener a mí, la temible diosa del rayo?, diría Akame cuando con un rayo intentó destruir las cadenas, pero fue imposible mientras sintió una fuerte descarga en sus meridianos, que sintió que su cultivo era destruido.
¿Qué pasa ahora? Sientes impotencia de no poder destruir unas simples cadenas, diría Korra en burla. Maldición, estas cadenas sientes que roban mi poder por más que intente moverme más intenso, es el dolor. Si uso la velocidad extrema, podría liberarme pero sufriría gran consecuencias al mi cuerpo, aún no soportar el gran poder de dicha técnica, pero no importa, diría Akame cuando desapareció de la vista de Korra. Imposible, no debería poder moverse, diría Korra cuando veía a un veloz rayo que iba pasando a grandes velocidades a donde ella. Calma, diría Korra cuando el ruido que se produce a su alrededor se silenció y no más puso un pie en la tierra. Ella veía todo en cámara lenta. Akame lanzó una infinidad de golpes en un solo segundo. Korra los estaba esquivando a unas grandes velocidades sin tantas dificultades. Imposible, ¿cómo es capaz de esquivar mis golpes así de fácil? Eso debería ser imposible, diría Akame en sus pensamientos, cuando vio un destello dorado que iba donde ella. Capas de rayo, diría Akame cuando unas densas capas de rayo se crearon delante de ella. Ven a mi mano, espada que rompe los cielos, y acabemos con todo el mal que existe, diría Korra cuando un arma de un gran calibre cayó en sus manos y destruyó los escudos fácilmente y lanzó el veloz corte a una gran velocidad. Imposible, diría Akame cuando su espada maldita le ayuda a contener la poderosa espada que iba a donde ella. Vaya, veo que aún puedes moverte, diría Korra cuando lanzó una veloz patada. Jaja, si aún no has visto nada y estás alardeando, diría Akame en burla. Eso lo quiero ver, diría Korra cuando se desplazó a una gran velocidad y le destruyó algunos huesos por el fuerte golpe que le dio. Akame cayó de golpes mientras soltó un bocado de sangre por el dolor que sintió y sus huesos fueron destruidos. Ahora muere, estallido lunar, golpes del inframundo, diría Korra cuando lanzó el fuerte puñetazo. Akame solo tenía su mirada caída mientras el fuerte golpe iba a donde ella. Y en eso abrió sus ojos y detuvo el fuerte puñetazo fácilmente. ¿Qué diría Korra cuando recibió una infinidad de golpes que la sacaron disparada hasta impactar escombros? En eso Akame abrió sus ojos que habían cambiado de color a un oscuro toda su contorna. Vaya, así que usaremos el poder oscuro para luchar, eso me parece interesante, diría Korra cuando se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Jaja, espero tu supuesto poder sagrado sea la gran cosa ante mi poder, le diría Akame al oído de la guerrera cuando lanzó una veloz patada. Imposible, no la vi cuando se movió, se diría Korra en sus pensamientos mientras logró bloquear la patada. Vaya, aún eres capaz de bloquear mis golpes, eso es impresionante, diría Akame cuando esta vez duplicó su velocidad y le clavó una veloz patada en todo el abdomen de la guerrera. Korra esta vez no corrió con la misma suerte, que el fuerte golpe le dio de lleno, que la sacó disparada varios kilómetros, mientras logró detenerse en los escombros que habían en el lugar. Pero tu suerte no te acompaña por mucho tiempo, diría Akame cuando se desplazó a una gran velocidad a donde su rival. Eso ya lo veremos, diría Korra cuando se ponía de pie, su intensa aura se hacía presente, grandes corrientes de poder se dejaban sentir por todo ese lugar, vientos eran expulsados. Gritó Korra cuando un aura más aterradora se hacía presente, solo su mera presencia opacaba a los demás guerreros que habían en ese lugar, el gran poder oculto del rey Korra se hacía sentir. Imposible, ¿cómo es capaz de tener esa presencia que me está doblegando poco a poco? Solo su poder es más que el mío, diría Akame, cuando lentamente estaba sintiendo temor al tener a esa guerrera en su frente. ¿Qué pasa ahora? ¿Tienes miedo?, diría Korra, sintiendo el temor proviniendo de su rival. Eso nunca, yo Akame, una diosa del dominio más poderoso, nunca temerá por su vida, enjambre, relámpago, remolinos sin fin, diría Akame cuando el gran poder fue lanzado a una gran velocidad. Eso es lo máximo que puedes hacer, ahora ve y aprende a lanzar una técnica, loto centella de caos, dirá Korra cuando lanza la fuerte técnica a una gran velocidad. El impacto de ambas técnicas fue brutal, que creó una fuerte onda de viento. El impacto de las técnicas debía parejo para el ojo normal de los guerreros, pero era todo lo contrario a lo que se veía. Akame estaba empezando a sudar frío al estar manteniendo su técnica y estar siendo repelida fácilmente, le estaba costando creer eso. Esto solo fue un juego de niños, diría Korra cuando seguía lanzando su técnica sin mucho esfuerzo. Esto no será mi fin, gritó Akame cuando su ataque tomó aún más poder, que comenzó a ganar terreno lentamente de su rival. Dios del trueno en llamas, fusión de técnicas, velocidad extrema, diría Akame cuando su novio entre técnicas, donde lentamente un dragón formado de pura rayo y fuego se iba formando lentamente. Dragón oscuro de fuego, diría Korra cuando lanzó la técnica a gran velocidad. Ambas impactaron sus puños que crearon una fuerte explosión que destruyeron todo a su paso sin dejar nada de vida donde ellas dos estaban batallando. Korra a una gran velocidad le dejó ir una infinidad de golpes a grandes velocidades.
Akame los estaba esquivando con mucha dificultad cada fuerte golpe que iba a donde ella le estaba tomando dificultades para esquivarlos. Ahora caerás a mis pies como un leal sirviente, ojo místico del caos, diría Korra cuando su poderoso ojo brilló intensamente. Akame esta vez no pudo hacer nada, que cayó en el ojo místico. Ojo infinito tiempo sufre eternamente, diría Kanoe usando su ojo del tiempo. Te recuerdo que el ojo que tienes no lo tienes al 100% y con ese pequeño porcentaje no podrás hacerme nada, le susurró Korra. Kanoe al escuchar eso se dio la vuelta a gran velocidad. Muy lenta, diría Korra cuando le impactó un fuerte puñetazo en todo el rostro. Capullo oscuros, diría Korra cuando cubrió a las guerreras heridas mientras veía a su nuevo objetivo. ¿Piensas que podrás con una diosa de la muerte como yo?, diría Kanoe con una pequeña sonrisa. Jaja, tu poder es un chiste a comparación al mío, diría Korra con una pequeña sonrisa mientras se movió a una gran velocidad. Eso ya lo veremos, diría Kanoe cuando se movió a una gran velocidad para dar un golpe. Demasiada lenta para mí, diría Korra cuando a gran velocidad impactó el fuerte golpe a su rival. Kanoe no fue demasiado rápida, que recibió el fuerte golpe que salió disparada hasta impactar fuertemente escombros. Vaya, veo que eres una charlatina después de todo, diría Korra con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, golpes infinito tiempo, diría Kanoe cuando lanzó los fuertes puñetazos a su rival. Jaja, débil, diría Korra, pero en eso todos los guerreros cayeron de rodillas sin importar que Rongon fueran. A todos los guerreros les estaba costando hasta respirar, la presión de un rey los tenía sometidos a sus pies sin poder hacer nada. La realidad abismo sin fin se estaba agrietando lentamente por la feroz batalla que se está llevando dentro. En la batalla momentos antes. Vaya Saiyajin, eres un buen saco de boxeo, diría Ryoka con una pequeña sonrisa. Jajaja, el saco es otro, diría el Saiyajin cuando con su ojo de Ozaru logró ver un punto débil. Y se movió a una brutal velocidad para destruir a su enemigo. Caíste, diría Ryoka cuando clavó una brutal patada. Goku sintió como su cráneo y algunos huesos se rompieron, que cayó escupiendo sangre mientras se regeneró. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.